La olla se le resbaló antes de que sintiera que se le iba de las manos. Golpeó el suelo de piedra con un crujido hueco, partiendo en dos el ritmo de la cocina. El caldo se derramó por las losas en una marea humeante, arrastrando trozos de cebolla y hueso. Nadie se movió para ayudarla. El muchacho de las Cullery solo chasqueó la lengua. En algún lugar detrás de ella, una criada mayor exhaló con fuerza por la nariz. Inútil, murmuró alguien. Las niñas no deseadas siempre lo son. La palabra no hizo eco en la habitación. Hizo eco dentro de ella. Se arrodilló de inmediato, frotando el líquido que se extendía con un lienzo demasiado gastado para absorber mucho. El vapor le humedeció las pestañas. El calor contra su piel se sentía casi como la vergüenza hecha visible. Sobre ella, las ollas de cobre se balanceaban en sus ganchos mientras el viento invernal azotaba los muros exteriores. La tormenta había ido creciendo desde el amanecer. La nieve presionaba con fuerza contra las estrechas ventanas de la cocina, convirtiendo el vidrio en una lámina opaca y sin luz. Ni sol, ni horizonte, solo blanco. Ella mantuvo la cabeza baja mientras trabajaba. Era más seguro así. Las caras invitaban al juicio. El silencio, al menos, se podía soportar. Ese era su lugar, bajo las escaleras, bajo la atención, bajo la bondad. Un año antes aún poseía un apellido que se pronunciaba con gentileza. Una casita donde el humo salía de la chimenea incluso en los meses escasos. Una madre cuyas manos olían a harina y romero. Ahora esos recuerdos llegaban solo en fragmentos. Una puerta cerrada por dentro. Un baúl pequeño dejado en la nieve. Una voz no cruel, solo cansada, diciéndole que ya no había lugar para otra boca. Había caminado kilómetros con ese baúl. Vendió su último listón por pan. Durmió una noche en el vestíbulo de una capilla donde la escarcha se formaba en las tablas. Cuando llegó a la finca ducal no pidió dignidad, solo trabajo, solo calor. La ama de llaves, severa pero práctica, la aceptó como ayuda de cocina, una medida temporal, dijo, hasta que en primavera se abrieran puestos en otra parte. La primavera llegó y se fue. Ella se quedó, no valorada, no despedida, simplemente retenida. Deja eso, ordenó ahora la cocinera, pasando por encima del derrame. Hay otro trabajo. Se levantó de inmediato. Las manos enrojecidas por el caldo hirviendo volvieron a su estación. Allí la esperaban los nabos, deformes, duros de invierno, más aptos para el ganado que para la mesa. Empezó a pelarlos con movimientos precisos y económicos. La cocina era el único lugar donde sus manos no temblaban. Donde otros veían sobras, ella veía posibilidad. Los huesos se convertían en caldo. La avena rancia en pan. Las manzanas marchitas, cuando se azucaraban y especiaban, se ablandaban en consuelo. Esas pequeñas transformaciones eran la última herencia que su madre le había dejado. Recetas aprendidas en inviernos más duros que este. Nadie elogiaba los resultados, pero las ollas regresaban vacías. Eso era elogio suficiente. A media tarde la tormenta empeoró. El viento empujó el humo de regreso por el conducto de la chimenea, llenando la cocina de una bruma amarga. Llegaron los lacayos cubiertos de nieve, trayendo noticias de arriba. Los caminos a Londres habían desaparecido bajo los montones. Los carros de provisiones se detuvieron, las cartas se retrasaron, y el duque mismo, recién regresado del Parlamento, se vio obligado a permanecer en la finca durante la Navidad. El anuncio cambió de inmediato el ambiente de la cocina. Más bocas, menos provisiones, un invierno más largo. Ella escuchó sin levantar la vista, los dedos todavía en movimiento. El duque significaba poco para ella en términos personales. Lo había visto solo una vez, una figura alta cruzando el patio, el abrigo polvoreado de nieve, la expresión distante por el pensamiento. Los hombres como él pertenecían a otro clima por completo, uno de terciopelo, luz de fuego y decisiones que nunca olían a huesos hirviendo. Sin embargo, su presencia cambiaría todo bajo las escaleras. Esa noche las raciones se redujeron en silencio. Menos carne en el guiso, más agua en el caldo.
Incluso los panés salieron más pequeños, sus costras más oscuras para disimular la harina diluida. Ella lo notó todo, midió, calculó, se adaptó. Cerca de la medianoche, cuando la mayor parte de la casa se había retirado, ella se quedó atrás para rescatar lo que el día había dejado. Unas puntas de res casi echadas a perder. 2 cebollas suavizadas más allá del orgullo. Un trozo de queso endurecido. Trabajó sola, las mangas arremangadas, el aliento empañándose ligeramente en la cocina que se enfriaba. Recortó la podredumbre de la carne con cuidado quirúrgico. Hizo hervir los huesos más tiempo de lo habitual para sacar profundidad. Caramelizó las cebollas hasta que su dulzura regresó. Derritió el queso en el caldo para espesarlo. Las especias, escasas y preciosas, las añadió al final. Nuez moscada, apenas suficiente para calentar, no para anunciarse. El resultado era modesto en apariencia. Marrón, sin pretensiones. Pero cuando lo probó, sus hombros se aflojaron por primera vez ese día. Se sentía como el invierno hecho soportable. Llenó el guiso en una lata de servicio, pensándolo para la comida tardía de los sirvientes. Pero la cocina se había vuelto caótica otra vez. Bandejas mal dirigidas, lacayos corriendo, órdenes gritando de un lado a otro. En la confusión, su cacerola fue levantada sobre una bandeja de plata destinada a los corredores superiores. No la vio salir. Solo notó después que su olla faltaba. Suponiendo que se la habían llevado, regresó a fregar los mesones, la fatiga sentándose en sus huesos como el frío. Arriba, las velas ardían bajas en el comedor privado del duque. Había comido poco durante días, el cansancio del viaje, las frustraciones políticas, el aislamiento opresivo de las fincas atrapadas por la nieve. Cuando le colocaron un plato nuevo delante, lo miró sin interés. Otro guiso de invierno, presumió. Aún así, lo probó. La cuchara se detuvo a medio camino de regreso al tazón. Probó otra vez, más despacio. No había nada extravagante en el sabor. Ninguna reducción costosa de vino ni técnicas francesas de moda entre sus pares. Sin embargo, contenía algo más raro, cuidado, ingenio, calor extraído de la escasez más que del exceso. Terminó el tazón sin darse cuenta de que lo había hecho, dejó la cuchara con suavidad y miró hacia los lacayos. ¿Quién preparó esto?, preguntó. La pregunta viajó hacia abajo por corredores, escaleras y salas de sirvientes como una vela caída en la oscuridad. Cuando llegó a la cocina, ella seguía en el lavadero, las mangas húmedas, el cabello escapando de sus alfileres. La voz de la ama de llaves cortó la habitación. Tú. El duque solicita a la cocinera responsable de su cena. El agua goteaba de sus manos al girarse. El miedo se movió más rápido que el pensamiento. Había sobrepasado los límites, usado provisiones estropeadas de forma incorrecta, roto alguna regla invisible de rango. La cocina cayó en silencio mientras se quitaba el delantal. Nadie ofreció consuelo. Al avanzar hacia el corredor de servicio, la tormenta afuera golpeó los muros con furia renovada, la nieve arrojándose contra la piedra como si intentara entrar. Siguió al lacayo hacia arriba, cada escalón estrechándole el aliento. Bajo las escaleras había sido invisible. Arriba, la invisibilidad era imposible. En el descanso antes de la cámara del duque se detuvo, las manos temblando ligeramente a los costados. Dentro de esa habitación esperaba el juicio, quizá el despido, quizá el exilio de regreso al mundo frío que ya la había rechazado una vez. El lacayo abrió la puerta. La luz cálida del fuego se derramó sobre su rostro. Y en algún lugar más allá de ese resplandor, el hombre que había saboreado su trabajo y quería ver las manos que lo habían hecho la esperaba. Dio un paso adelante, sin saber que ese cruce de umbral alteraría el curso de su vida, o que antes de que el invierno soltara su agarre sobre la tierra, la palabra no deseada perdería su reclamo sobre ella para siempre. La luz del fuego presionó suavemente contra sus ojos al entrar en la cámara. Tan cálida que casi la sobresaltó. Mantuvo la mirada baja, consciente de cada pequeño sonido que sus zapatos hacían contra el piso pulido. La puerta se cerró detrás de ella con una suavidad que se sintió más fuerte que un portazo.
El duque estaba cerca de la chimenea, una mano apoyada en la repisa tallada, la otra sosteniendo el tazón vacío que ella reconoció de inmediato. Por un momento ninguno habló. Él era más joven de lo que había imaginado, no ablandado por la ociosidad, sino afilado por la responsabilidad. El deshielo de la nieve oscurecía el dobladillo de su abrigo donde aún no se había secado del todo. La estudió no con desdén, sino con una curiosidad callada. ¿Tú preparaste esto?, preguntó, levantando ligeramente el tazón. Sus dedos se apretaron juntos. Sí, su gracia. No había temblor en su voz, aunque el pulso le latía con fuerza en la garganta. No estaba destinado a la mesa de arriba, añadió rápidamente. Las provisiones disminuyen. Creí que solo era adecuado para el personal. Él la miró un momento más, luego volvió la vista hacia la chimenea como si considerara algo más allá de la habitación. Fue la primera comida en semanas que sabía a intención y no a obligación, dijo. Las palabras se asentaron lentamente, como si ella necesitara tiempo para entenderlas. Quisiera que prepararas la cena de mañana. Parpadeó una vez, insegura de haber oído bien. ¿Para usted, su gracia? Para la casa, aclaró, aunque su mirada sugería que la distinción importaba poco. Usando lo que quede disponible. Me han dicho que posee ingenio. El elogio, aunque medido, se sintió desconocido sobre su piel. Inclinó la cabeza. Haré lo mejor que pueda. Al girarse para irse, él habló de nuevo. ¿Cómo te llamas? Vaciló, no por reticencia, sino por la sorpresa de que le preguntaran. Anna, su gracia. Gracias, Anna. El corredor se sintió más frío cuando regresó a él, aunque nada en la temperatura había cambiado. Bajo las escaleras, la noticia viajó más rápido que el calor por las tuberías de hierro. Para la mañana, todos los sirvientes sabían que el duque había solicitado su cocina directamente. Las reacciones variaron. Algunos expresaron una aprobación cautelosa, especialmente quienes habían beneficiado durante mucho tiempo de su habilidad para hacer palatable la escasez. Otros resentían la interrupción del orden. La ama de llaves la llamó en privado. ¿Recordarás tu posición?, dijo la mujer mayor, voz baja pero firme. Preparar una comida no altera la jerarquía. ¿Entiendes? Sí, señora. Y no te acostumbrarás a que te llamen. No, señora. La advertencia era menos cruel que protectora. Las fincas funcionaban sobre líneas invisibles. Cruzarlas invitaba a consecuencias. Aún así, esa noche cocinó para la casa de arriba. Trabajó con precisión elevada, consciente de que cada corte, cada medida, ahora llevaba escrutinio. Las provisiones estaban peor de lo que temía. La harina casi agotada, las carnes saladas disminuyendo, las legumbres de raíz germinando podredumbre temprana. Se ajustó por instinto. Los huesos sirvieron más tiempo, la cebada espesó caldos destinados a cortes más ricos. Asó los nabos hasta que su amargura se rindió a la dulzura, glaseándolos con lo último de las reservas de miel. Cuando las bandejas subieron, el silencio la siguió. Los sirvientes esperaron que la crítica cayera como granizo de invierno. En cambio, los platos regresaron vacíos otra vez. El patrón continuó. Noche tras noche, él solicitaba comidas de las mismas manos. Empezó a visitar las cocinas él mismo, no formalmente, sino en intervalos callados cuando la mayor parte de la casa se había retirado. La primera vez la conversación fue mínima. Preguntó por los ingredientes. Ella respondió con brevedad cuidadosa. Para la tercera visita las preguntas se profundizaron. ¿Cómo aprendiste a preservar el sabor sin exceso de sal? Mi madre me enseñó, su gracia. Durante inviernos escasos. ¿Y estos equilibrios de especias? Tradiciones regionales, señor. Más antiguas que la moda. Él escuchaba como si ese conocimiento tuviera el mismo peso que los debates parlamentarios. La nieve empeoró más allá de los muros de la finca. Los montones enterraron las cercas de piedra. Los caminos del pueblo desaparecieron. Llegaron mensajeros congelados,
trayendo noticias de que los arrendatarios cercanos también enfrentaban escasez de comida. El duque convocó a su mayordomo y a la ama de llaves. Ana no debía estar presente. Sin embargo, su trabajo la había hecho inevitable en las discusiones de racionamiento. Solo habló cuando se le dirigieron, pero cuando lo hizo, sus sugerencias fueron prácticas. Estirar el grano mediante guisos comunales. Rotar las reservas de carne para evitar la podredumbre. Usar las cocinas exteriores para preparar caldo para los aldeanos sin exponer las reservas centrales. Al principio el mayordomo se erizó ante las instrucciones de una criada, pero la necesidad silenció el orgullo. El duque aprobó sus propuestas. En 2 días se encendieron los calderos al aire libre. Ana lo supervisó personalmente, las mangas arremangadas, el aliento nublándose mientras removía ollas lo bastante grandes para bañar niños. Los aldeanos llegaban envueltos en mantas, las tazas de estaño temblando en sus manos. Ella servía cada porción con cuidado, medidas iguales, sin favoritismos. Los niños la miraban con una gratitud amplia y solemne. Los sirvientes que alguna vez la habían despreciado ahora seguían sus indicaciones sin protesta. El respeto, aprendió, no llega por marea, solo por utilidad. Una tarde, al regresar de los fuegos de socorro, las mejillas ardiendo por el viento, encontró al duque esperando cerca de la entrada de la cocina. «No has descansado», observó. «Hay muchas bocas», respondió simplemente. Él estudió sus manos congeladas. «Organizaste estos esfuerzos como si lo hubieras hecho antes». «Mi madre administraba las provisiones de invierno para una finca más pequeña», dijo. «Yo ayudaba». Él asintió lentamente, absorbiendo la revelación no como una curiosidad, sino como contexto. «Ves la casa como un sistema completo», dijo. «No solo una cocina». Ella nunca había oído describir sus instintos con tanta precisión. «Veo el hambre antes de que llegue», respondió en voz baja. Por un momento ninguno habló. La nieve caía con constancia más allá de los faroles del patio, convirtiendo el mundo en un silencio plateado y callado. Entonces llegó la interrupción. Las campanas de un carruaje, tenues pero inconfundibles, resonaron a través de la tormenta. Visitantes, inesperados, a destiempo. En cuestión de horas la casa supo que una marquesa, una pariente aristocrática que viajaba hacia el norte, había forzado el paso a pesar del clima y permanecería en la finca hasta que se despejaran los caminos. Su llegada alteró el aire de inmediato. La formalidad regresó donde la supervivencia la había suavizado. Se restablecieron los protocolos de comedor. Los sirvientes se recolocaron en una jerarquía estricta otra vez. Ana sintió el cambio de inmediato, no dicho, pero percibido en las miradas y las posturas tensas. La primera cena bajo la presencia de la marquesa exigió mayor espectáculo a pesar de las provisiones fallidas. Ana preparó la comida con calma disciplinada, combinando necesidad con refinamiento lo mejor que pudo. Cuando se sirvieron los platos, ella permaneció abajo como siempre, pero los susurros pronto siguieron a las bandejas hacia arriba. Se decía que la marquesa había elogiado el calor de la comida, aunque no su composición rústica. Luego llegó una pregunta. ¿Quién preparó esto? El comedor se detuvo. Los lacayos intercambiaron miradas breves. El protocolo sugería desviar, acreditar al cocinero principal, preservar la ilusión de clase. Pero el duque respondió antes de que nadie más pudiera hablar. La comida fue preparada por una de nuestro personal de cocina. ¿Una empleada? Repitió ella, intrigada. Sí. ¿Y cuál es su origen? El silencio se prolongó. Delicado. Peligroso. El duque no suavizó la verdad. Es una criada. Los cubiertos se detuvieron sobre la porcelana. Las velas parpadearon como si reaccionaran a la tensión misma. La marquesa sonrió, no con amabilidad, sino con una diversión aristocrática afilada por la incredulidad. «Qué progresista de su parte», dijo con ligereza. Abajo, Ana no conoció las palabras exactas, solo que la tensión se filtró hacia abajo como el frío que se filtra por la piedra.
Más tarde esa noche, mientras fregaba las últimas bandejas de servicio, la ama de llaves se acercó con gravedad medida. «Debes presentarte mañana por la tarde», dijo. «¿Con qué propósito?», preguntó Anna en voz baja. «La marquesa desea ver a la muchacha cuya cocina ha alterado la mesa del duque». Las palabras se asentaron pesadamente entre ellas. La curiosidad de la nobleza rara vez terminaba en comodidad para quienes estaban por debajo del rango. Ana regresó a sus estrechos cuartos mucho después de la medianoche. No encendió su vela de inmediato. En cambio, se quedó de pie junto a la ventana cubierta de escarcha, mirando hacia los distantes fuegos de socorro que aún ardían más allá de los muros de la finca. Por primera vez desde su llegada, su trabajo había llevado su nombre hacia arriba. El reconocimiento, antes inimaginable, ahora flotaba cerca. No se sentía como seguridad. Se sentía como estar de pie sobre hielo aún no probado en su resistencia. Mientras el viento presionaba la nieve contra el cristal, se preguntó cuál llegaría primero, la aprobación o la fractura. La marquesa llegó al amanecer, las ruedas de su carruaje cortando la nieve medio congelada, el aire pesado con su presencia antes incluso de que bajara. Cada copo parecía callarse como si fuera consciente del escrutinio que descendía sobre la casa. Los sirvientes pasaban a toda prisa, rígidos por el protocolo, mientras Ana permanecía en la puerta de la cocina, el delantal polvoreado de harina, las manos juntas para contener su temblor. Dentro, el duque recibió a la visitante con la precisión calmada de su rango, su postura una declaración inflexible. Ana observó desde las sombras, consciente de que ese encuentro podía desplazar la frágil confianza que había empezado a construir. Los ojos de la marquesa, afilados y calculadores, se dirigieron hacia el personal de cocina como si pesara a cada uno contra una escala invisible de valor. «Su gracia», dijo, la voz suave y deliberada. «Oigo que las cocinas han sido excepcionales este invierno. Confío en que los informes sean exactos». «Lo son», respondió el duque con ecuanimidad, particularmente los preparados por Ana. Un sutil destello de diversión cruzó el rostro de la marquesa. «¿Una criada, dice usted, preparando platos dignos de una mesa noble?» El estómago de Ana se retorció. Había anticipado escepticismo, pero el tono era más afilado de lo que esperaba. No curiosidad, sino una burla sutil. Sus manos pican por girarse, por desaparecer bajo las escaleras de la Scudery donde el juicio no pudiera alcanzarla. Sin embargo, el duque no vaciló. «Su habilidad supera la mera estación», dijo. «Su comprensión del sustento y el ingenio ha mantenido esta casa funcionando a través de la tormenta más dura en décadas». La marquesa arqueó una ceja delicada. «Ingenio, sí, pero sigue siendo una sirvienta. Seguro que el decoro debe tener alguna medida». «Ha preservado vidas», respondió el duque, voz baja pero inflexible, y en eso el decoro se vuelve irrelevante. Ana presionó las manos contra su delantal, sintiendo el calor de un orgullo callado que nunca había conocido. El respeto, se dio cuenta, no se otorga por linaje o título, sino que se gana con la acción. En los días siguientes, la casa se ajustó a su presencia bajo una nueva luz. El duque la consultaba sobre la planificación de raciones tanto para el personal como para las aldeas. Escuchaba atentamente mientras ella sugería rotaciones de comida, métodos para estirar la harina y preservar la carne. Cada recomendación llevaba el peso de la experiencia vivida. Inviernos pasados aprendiendo las formas meticulosas de su madre, observando lo necesario para sostener a quienes no tenían otro recurso. Incluso la ama de llaves, inicialmente recelosa, empezó a asentir durante sus propuestas. La cocina, antes un dominio de lucha callada, se convirtió en un centro de acción organizada bajo la autoridad silenciosa de Anna. El humo se elevaba de los calderos al aire libre donde los aldeanos recogían caldo, y los sirvientes se movían con propósito en lugar de miedo. La reputación de Anna se extendió más allá de los muros de la finca, susurrada entre los arrendatarios como la muchacha que mantuvo viva la finca del duque durante una temporada despiadada. Una tarde, el duque permaneció en la cocina mucho después de que se limpiara la última olla. La luz de las velas parpadeaba sobre su rostro, resaltando el sutil cansancio grabado en las comisuras de sus ojos.
Tienes una forma notable de ver la casa como un todo, dijo suavemente. No solo las cocinas o las provisiones, sino cada parte en movimiento. Ana se detuvo, el cuchillo a medio cortar. Aprendí temprano, murmuró. Si una pieza falla, todo sufre. Mi madre me enseñó a notar lo que otros pasan por alto. Él asintió, considerando sus palabras. El calor del hogar iluminó su silencio compartido. En esos momentos callados ella sintió un sutil desplazamiento, el primer sentido de igualdad que había conocido en su vida adulta. No solo respeto, sino reconocimiento de perspicacia y capacidad. La marquesa, mientras tanto, se volvía cada vez más vocal en su desaprobación. Observaba las cenas con un desprecio apenas velado, sus miradas afiladas sembrando dudas en los ojos del personal menos confiado. ¿Es adecuado?, preguntó. ¿Que una criada de cocina dirija el bienestar de la finca? Las respuestas del duque permanecieron medidas, firmes pero inquebrantables. Es adecuado, dijo una vez, frente al personal reunido. Adecuado porque ella ha asegurado la supervivencia, la estabilidad y la lealtad en tiempos en que la complacencia habría destruido todo. Las mejillas de Ana se ruborizaron con una mezcla de vergüenza y orgullo. Nunca había buscado el reconocimiento. Sin embargo, en ese momento entendió que su trabajo se había vuelto inseparable de su identidad, ya no oculto bajo las escaleras o las bandejas de servicio. Era visible, y era una visibilidad ganada por compasión, habilidad y resistencia. Mientras el invierno presionaba, la nieve se amontonaba contra las puertas de la finca, sellando el mundo exterior en un silencio blanco. Ana coordinaba las entregas de comida a los aldeanos atrapados en cabañas aisladas. El duque caminaba a su lado como una presencia constante más que como un supervisor. Medían las raciones juntos, discutían la eficiencia y planificaban cocinas de socorro lo bastante grandes para alimentar a docenas. Los niños llegaban, los ojos abiertos de hambre y asombro. Ana servía cada taza con cuidado, recordando las pequeñas bondades que su madre le había enseñado. La inclinación precisa de un tazón, el suave asentimiento de reaseguro, la promesa no dicha de que el calor y el sustento seguirían. En esos momentos su corazón se hinchaba con un propósito callado y constante. El duque la observaba, notando cómo se movía entre los niños y los aldeanos, cómo sus instrucciones inspiraban confianza en lugar de miedo. Empezó a hablarle en los momentos entre tareas, buscando su consejo en asuntos mucho más allá de la cocina. Cuentas de la finca, provisiones de invierno, incluso la planificación de la siembra de primavera. Cada conversación profundizaba su conciencia de su intelecto, su previsión y su valor sin pretensiones. Una tarde, después de distribuir la última porción de un guiso hervido, regresó a la cocina, las manos enrojecidas por el frío y el vapor. El duque la siguió, colocando una mano suave cerca de su hombro. «Has hecho más que preservar la comida», dijo. «Has preservado esta finca y a su gente. Eso vale más que el linaje, más que la reputación, más que las opiniones fugaces del mundo exterior». La garganta de Ana se apretó. Las palabras que alguna vez había anhelado oír, de valor, de reconocimiento, llegaron no como adulación, sino como el reconocimiento de la vida que había construido mediante el trabajo, el pensamiento y el cuidado. Sin embargo, bajo la quieta satisfacción, la atención persistía. La presencia de la marquesa aún flotaba como una sombra sobre la finca. Los chismes susurraban por los corredores de los sirvientes. La aprobación, aunque otorgada por el duque, no era universal. Cada visita, cada comentario del exterior amenazaba con deshacer el delicado equilibrio que había logrado. El agarre del invierno se apretó. Los montones de nieve bloqueaban los caminos. Las aldeas permanecían aisladas. Y en las noches, cuando la cocina se aquietaba y el hogar ardía abajo, Ana entendía que la paz que había forjado era frágil. Un solo paso en falso podía deshacer meses de labor, escrutinio y diplomacia cuidadosa. Una noche se quedó junto a la ventana, mirando hacia las colinas plateadas más allá de la finca. El humo de las chimeneas de la aldea se elevaba en pequeños y determinados rizos. La risa de los niños se llevaba débilmente en el viento. La presencia del duque detrás de ella era constante, reconfortante,
pero sin intromisión. Se dio cuenta de que el trabajo que alguna vez había considerado solo un deber se había convertido en un puente entre clases, entre la supervivencia y la desesperación, entre el miedo y la confianza. Sus manos, marcadas por el invierno y el trabajo, habían construido más que comidas. Habían construido respeto, dependencia y un frágil vínculo de comprensión mutua con el duque. La noche se asentó en un silencio, la nieve presionando callada contra los muros de la finca. Ana se permitió un breve momento de alivio, aunque estaba templado por la anticipación. La marquesa, aguda, ya había empezado a notar la sutil elevación de una criada de cocina por encima de su estación. Los susurros habían llegado a sus oídos, tenues pero inconfundibles, cargados de duda y juicio. Cerró los ojos un momento, inhalando el aire cálido y aromático de la cocina, sintiendo el peso tanto del logro como del escrutinio. Ese invierno había cambiado su vida, pero la historia estaba lejos de terminar. Permanecían los desafíos. El reconocimiento fuera de estos muros aún no estaba asegurado, y las convenciones sociales se alzaban más grandes que cualquier montón de nieve. Sin embargo, por primera vez entendió algo que no había creído posible: su trabajo, su mente y su corazón eran vistos, y esa visibilidad llevaba poder. Más allá de las ventanas cubiertas de escarcha, el mundo permanecía duro e indiferente. Dentro, la luz del fuego danzaba sobre las superficies pulidas, reflejando su resolución. Continuaría, no porque buscara aprobación, sino porque entendía el peso de su propio valor. Y en algún lugar de ese calor, una certeza callada echó raíces. La tormenta había traído más que dureza. Había traído atención, oportunidad y los inicios de una conexión que ni la nieve ni el desprecio podían deshacer fácilmente. Pero incluso mientras atendía las últimas brasas del hogar de la cocina, una sombra de tensión persistía. El próximo movimiento de la marquesa, los juicios del mundo más amplio y el frágil equilibrio del nuevo respeto. Ana lo sentía en la postura rígida del personal, en los tonos callados de las conversaciones susurradas y en los ojos vigilantes de la nobleza. Mañana exigiría más que habilidad con los ingredientes. Exigiría valor, sabiduría y una firmeza de corazón que apenas había empezado a descubrir. Y en ese entendimiento callado, Ana se preparó. El mundo de arriba pronto vería no solo a una criada, sino a una fuerza capaz de sostener tanto el hogar como el corazón, una verdad que pondría a prueba cada convención y desafiaría cada expectativa. La nieve presionaba contra los cristales, el viento golpeando con su insistencia helada, como si la empujara adelante. Enderezó la espalda, se limpió las manos y se permitió una sonrisa tenue y decidida. Afuera el invierno rugía, pero dentro se había asentado un calor frágil, prometiendo que incluso las tormentas más duras no podían borrar el valor de lo que uno realmente llevaba dentro. El agarre de aquel invierno había empezado a aflojarse. Aunque la finca permanecía cubierta por un silencio pesado y brillante, la nieve yacía gruesa sobre los caminos de piedra, suavizando los pasos y amortiguando las voces. Ana se movía por los pasillos callados con gracia cuidadosa, llevando el peso de meses de labor y reconocimiento cauteloso. Sus manos, ásperas y enrojecidas por el frío y la luz del fuego, daban testimonio de cada dureza que había soportado y de cada vida que había tocado. La marquesa, observando desde su salón dorado, no había cedido. Sus sutiles pullas persistían, su desaprobación ahora más puntiaguda, dirigida no solo a Ana, sino a la influencia que ejercía. Los rumores aleteaban como pájaros inquietos por los pasillos. Los sirvientes susurraban de escándalo. Incluso quienes alguna vez fueron leales miraban con cierta medida de duda. Ana sentía la tensión en cada paso, cada mirada, cada pausa en la conversación. El duque, sin embargo, permanecía firme. La consultaba, como lo había hecho durante semanas, sobre las raciones, el socorro a las aldeas y la gradual reapertura de las rutas de abastecimiento. En esos momentos, la opinión de la marquesa importaba poco. La finca funcionaba gracias a la planificación cuidadosa de Ana, y él lo sabía. Sin embargo, también entendía las apuestas más allá de los muros, la percepción entre sus pares, los susurros en el parlamento y el potencial de una reacción que pudiera deshacer todo lo que ella había logrado.
Una tarde tardía la encontró en el patio, mirando a los niños a quienes había alimentado antes correr por los senderos nevados, la risa llevándose débilmente sobre el viento. Se acercó en silencio, cuidadoso de no sobresaltarla. «Has hecho más que preservar esta casa», dijo. «Has preservado vidas». Ana bajó la mirada, sintiendo la verdad de sus palabras asentarse como nieve sobre sus hombros. «Era necesario», murmuró. «No puedo hacer otra cosa». Él la estudió, notando los tenues rastros de escarcha que aún se aferraban a su cabello y pestañas. La forma en que sus manos se movían, incluso en reposo, como si siempre midieran, siempre calcularan. «Necesario, sí», dijo, «pero necesario y notable no son lo mismo. Has mostrado una sabiduría que muchos de nacimiento noble carecen por completo». La afirmación permaneció entre ellos, un reconocimiento callado de valor que no podía disputarse. Ana sintió removerse algo que había reprimido durante mucho tiempo, un sentido de pertenencia, de ser vista no por lo que le faltaba, sino por lo que aportaba. Sin embargo, el reconocimiento solo no borraba la tensión persistente. La marquesa llegó inesperadamente, entrando al patio con un chasquido seco de guantes y capa forrada de piel. Sus ojos encontraron a Ana de inmediato, afilados y evaluadores. «Así que», dijo, voz suave. «Esta es la muchacha que ha guiado la finca del duque a través del invierno. Una sirvienta que se ha atrevido a hablar donde debió inclinarse». Ana se enderezó, recogiendo los restos del miedo en una línea delgada y controlada. No dijo nada, esperando la respuesta del duque. «Ha ganado su lugar», dijo él, voz constante y firme. «Mediante la acción, el pensamiento y el cuidado, no mediante el pedigrí». Los ojos de la marquesa se estrecharon. «Y sin embargo es una criada». «Sí», dijo él, sosteniendo su mirada con ecuanimidad. «Una criada que ha sostenido una finca y a su gente cuando otros, nacidos en la comodidad, no habrían podido manejarlo como ella». Ana sintió una oleada de respeto y alivio, templada por el peso persistente de la expectativa. La marquesa se giró bruscamente y se retiró, dejando un silencio que parecía resonar aún más fuerte que las palabras. Esa noche, en el calor callado de la cocina, Ana se permitió un momento para reflexionar. La nieve presionaba contra las ventanas, los montones lo bastante altos para bloquear el paisaje más allá. Los fuegos ardían bajos, enviando tendriles de calor a través de la habitación, llevando el aroma de legumbres de raíz, granos tostados y carnes preservadas. Sintió la culminación de meses de esfuerzo, un reconocimiento de habilidad, valor y resistencia, pero también la fragilidad del equilibrio que había logrado. Un solo paso en falso podía deshacer su progreso. El duque se acercó, sus pasos ligeros contra las losas. «No descansas», observó, el tono gentil. «Has logrado mucho, pero tu labor no debería ser interminable». «No puedo», respondió en voz baja. «El trabajo debe continuar mientras exista la necesidad». Él la estudió. El peso de la admiración y la preocupación en su mirada. «Hay elecciones más allá del trabajo», dijo. «Lugares donde tu talento y tu valor podrían ser reconocidos de maneras que el mundo exterior lucha por entender». Ella levantó la vista hacia él, la curiosidad y la cautela mezclándose. «¿Qué quiere decir?» «Tu influencia se extiende más allá de la cocina», dijo. «Más allá de la finca, más allá de este invierno». Su voz se suavizó casi hasta un susurro. «Has mostrado una capacidad de liderazgo, de cuidado, de previsión. Es rara, Ana, y es reconocida». Las palabras se asentaron sobre ella como un amanecer callado. El reconocimiento del duque siempre había importado, pero ahora llevaba un peso más allá de su propio entendimiento. Una validación de perspicacia, juicio y la resiliencia que la había llevado a través del rechazo, la nieve y la escasez. Pasaron las semanas y la primavera se acercó en incrementos cautelosos. La nieve empezó a derretirse, revelando los primeros brotes verdes a lo largo de los setos. Las aldeas, una vez aisladas, ahora se agitaban con vida renovada. El duque continuó consultándola, ahora valorando abiertamente su consejo sobre mejoras a la finca, horarios de siembra y la administración más amplia de la casa.
El personal, una vez vacilante, seguía sus instrucciones con un compromiso inquebrantable. Incluso la marquesa, aunque nunca abiertamente aprobatoria, no podía ignorar los resultados. Y entonces, una tarde tardía, el duque pronunció palabras que lo cambiaron todo entre ellos. La encontró sola junto al hogar, la cocina vacía de personal y tareas, callada excepto por el suave crepitar del fuego. Ana, dijo, voz baja y deliberada. He visto de lo que eres capaz, no solo como criada, sino como administradora de personas, de vidas, de responsabilidad. Has cambiado esta casa. Has cambiado como veo el mundo. Ella sintió un temblor de algo que no podía nombrar, anticipación, miedo, esperanza, todo mezclado. Quisiera que permanecieras no solo en título, sino en sociedad, continuó. No como empleada, sino como alguien cuyo juicio y cuidado confío por completo. Su pecho se apretó. Las palabras eran profundas. Sin embargo, vaciló. Solo soy una criada, dijo suavemente. No tengo derecho a tal calidad. Lo has ganado, dijo él, la luz del fuego atrapada en sus ojos. No mediante el nombre, no mediante el nacimiento, sino mediante la acción, mediante la sabiduría, mediante el valor. El reconocimiento silenció las dudas frías que la habían seguido desde la infancia. El susurro de ser no deseada, indigna, invisible. Aquí, finalmente, estaba el reconocimiento de la persona completa que había luchado por proteger y definir. Los días siguientes se llenaron de preparación. El duque y Ana trabajaron lado a lado para organizar las últimas provisiones de invierno, asegurando que las cocinas de socorro continuaran incluso cuando llegara el deshielo. La finca, una vez tensa por la incertidumbre y el juicio, ahora funcionaba como una unidad cohesiva bajo su guía. Aún así, el escrutinio de la sociedad se cernía. Llegaron cartas de Londres. Indicios de escándalo y susurros de impropiedad. La idea de que una criada de cocina pudiera ascender a la influencia y la autoridad sobre una finca perturbaba a muchos. Ana leyó las cartas, las manos firmes, los ojos claros. Entendía que el camino adelante requeriría tanto cautela como valor. Que la visibilidad traía riesgo tanto como respeto. Sin embargo, a pesar de todo, sintió una certeza callada asentarse dentro de ella. Había soportado las tormentas de invierno, el aislamiento y la duda. Había alimentado a los necesitados, guiado la finca y ganado el reconocimiento del hombre cuyo juicio más confiaba. El calor frágil del logro y la confianza emergente se mantuvo firme contra el frío de la expectativa social. Esa noche, mientras se quedaba cerca de la ventana cubierta de escarcha, mirando las luces de la aldea titilar a través de la nieve que se derretía, Ana se permitió una sonrisa rara. La tormenta no solo había puesto a prueba su habilidad y su resistencia, sino que había revelado una profundidad oculta de resiliencia. Ya no era solo una muchacha bajo las escaleras. Era una líder, una cuidadora y, quizás sin saberlo, una presencia lo bastante poderosa para desafiar la tradición. Y en esa realización, supo que el siguiente paso, la verdadera afirmación de su valor y su reconocimiento, esperaba justo más allá del horizonte. El mundo de arriba, con su escrutinio y su convención, pronto exigiría más que su habilidad con la comida. Exigiría valor, integridad y la fuerza callada que había cultivado durante la temporada. Afuera, el viento llevaba los últimos susurros del invierno, la nieve deslizándose de los techos en cascadas suaves. Dentro, el fuego calentaba las paredes de la cocina, reflejándose en los ojos de Ana una determinación firme. La tormenta había pasado, pero el viaje hacia el reconocimiento, la igualdad y quizá algo más profundo apenas había comenzado. Y mientras se giraba para atender las últimas brasas, entendió una verdad por encima de todas, que el valor, una vez demostrado mediante la acción, no podía negarse fácilmente. Los días venideros lo pondrían a prueba, y ella estaría lista. Mañana el mundo vería no solo a una criada, sino a una fuerza moldeada por la adversidad, guiada por la compasión y preparada para reclamar el reconocimiento que había ganado. La nieve continuaba derritiéndose, pero dentro de ella se había encendido un fuego.